¿Qué tal, cabezas de espectro? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a contarte una historia de miedo, así que te pido que te concentres en los sonidos y en mi voz. Al final deja tus comentarios y recuerda siempre dejar todo lo que opines al respecto. La historia que te voy a contar fue posteada en el foro de Wattpad por el usuario Brenda Guillermina Gar, y la historia comienza así. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida ya había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esta se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre este lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que de verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o que las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esta morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica que se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho y me dejaba sola incluso por unas horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante, para decir verdad, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. Pero no le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 de la mañana y se me vinieron a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba miedo encontrármela, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaba. Casi me desmayo. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de esto ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una sala de hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntarme nada, me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada. Pero nadie puede negar que se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Se dice que cuando realizó el crimen la anciana ya estaba muerta,
y quien mató a los doctores en realidad había sido el mismísimo diablo, que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 de la mañana el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató al anciano. No, no puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumado, así que ya no quise volver más. En esa misma morgue necesitan un médico forense, que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Nadie fue a buscar trabajo durante 2 años, hasta que llegó un muchacho de 20 años, dispuesto a trabajar ahí. Él había oído muchas historias acerca de esa morgue, pero no les puso atención, e hizo su trabajo durante 5 años, hasta que un día llevaron a un preso para que vieran de qué había muerto y cremarlo. El muchacho lo revisó a las 3 de la mañana sin saber lo que le iba a pasar después. El médico se tomó un descanso de 30 minutos. Salió de la habitación donde estaba y cuando iba a medio camino empezó a oír ruidos extraños en la habitación donde estaba el cuerpo. Fue corriendo a la habitación y cuando llegó vio a una anciana abriendo el cuerpo de aquel preso. El muchacho quedó paralizado de lo que había visto. Él pensaba que la historia de esa anciana eran puros cuentos, pero al final terminó con un tremendo susto. Al día siguiente encontraron el cadáver del muchacho a un lado del preso, con heridas en el cuello y las muñecas que le provocaron un desangrado mortal. Desde ese día cerraron esa morgue, porque todos los médicos se empezaron a sentir inseguros, e incluso demandaron varias veces el lugar, por lo cual tuvo que cerrar en el año 2016, y hasta el día de hoy nadie se atreve a entrar a esa morgue abandonada, y dicen que a las 3 de la mañana se ve el espíritu de la anciana y la asistente paseándose por toda la morgue. Cabezas de Espectro se supone que esta es una historia real. Se supone que es un relato del empleado de esta morgue, quien tuvo la mala suerte de encontrarse con estos hechos de los que ya otras personas sabían y que nadie le advirtió. Imagínate estar en sus zapatos. Imagínate haber trabajado por años en otras morgues y nunca haber sufrido nada, y que de pronto llegues a una en la que justamente han pasado cosas que no creerías que te pasaran a ti, pero que al final terminan pasándote. Recuerda dejar tus opiniones en la parte de los comentarios. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda seguirme en mis redes sociales y en Twitch, que estaremos en directo a las 7 p.m. Muchas gracias y hasta la próxima.